Buenos días. Qué bendición poder verlos aquí esta mañana. Siempre le agradezco a Dios cuando los veo aquí, porque sé que la bendición de Dios ha estado con nosotros. Y aunque sé que han habido luchas, dificultades, pruebas, pero el Señor nos ha ayudado a mantenernos fieles hasta el día de hoy. Creo que todos podemos dar testimonio de la bondad y de la misericordia de Dios para con nosotros. Amén. Todos, absolutamente todos. Aún en las pruebas, aún en las dificultades, porque las manos de Dios, hasta lo negativo, es para nuestro bien. Estamos hablando acerca de la fe, ¿no? Y comenzamos este tema hace algunos días, mirando el pasaje de Romanos. Este no lo vamos a leer, simplemente quiero hacer referencia a Romanos 1:16, que dice que el justo vivirá por la fe. Ahora, la vida es el resultado de la fe. La vida buena, ¿no? La vida buena es el resultado de la fe. La salvación es el resultado de la fe. La bendición es el resultado de la fe. Todo se logra por fe. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Porque si en la Biblia encontramos un pasaje que nos desafía y nos enseña sobre la fe, es el libro de los Hebreos, capítulo 11. Y este pasaje dice así, versículo 1, 2 y 3, vamos a leer. Dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. La fe es lo que nos da certeza de las cosas que no podemos ver. Dice el versículo 2: por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Y el 3 dice: por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Entonces, lo que está diciendo allí es, ¿qué es la fe, no? La fe es estar seguros de que lo que no hemos visto existe, incluyendo nuestra fe en Dios, porque nunca hemos visto a Dios, pero estamos seguros de que Dios existe. Bueno, entonces, este pasaje, a continuación, yo creo que ustedes lo han leído, a continuación muestra una lista de hombres y mujeres a quienes se les da el título de héroes de la fe. ¿Cuántos han leído el pasaje de Hebreos 11? ¿Cuántos lo han leído? Sí lo conocen, ¿verdad? Héroes de la fe. Y los que no han leído, pues léanlo. Los héroes de la fe. Ahora, todas estas personas que aquí se mencionan hicieron cosas sorprendentes. Y muchos años después, estas cosas fueron recordadas por el escritor de los Hebreos para enseñarnos a nosotros, dígame bien, para enseñarnos a nosotros lo que se puede lograr por la fe. Y eso es muy importante. Y al mismo tiempo quiere mostrarnos que si ellos pudieron lograr cosas tan sorprendentes, nosotros también podemos lograrlas. Y lo que el Señor quiere es que usted no se dé por vencido. Que lo que Dios quiere es que usted, mi amado, no desista de sus sueños. Que siga creyendo, que siga esperando, porque si lo que usted pide está en sintonía con la voluntad de Dios, esto se hará, esto vendrá en su tiempo. Entonces, eso es lo que Dios quiere animarnos esta mañana, a no darnos por vencidos, a no resignarnos, porque hoy en día hay mucha gente resignada, ¿cierto? Resignada a vivir, ¿no? De mala manera, resignados a una vida familiar que realmente no les satisface, resignados a vivir una vida económica, ¿no?, mala, resignados a vivir una salud, ¿no?, física que no es la voluntad de Dios. Y cuando nos resignamos es cuando dejamos de luchar. Resignarse es aceptar la condición en la que estamos. Pero Dios nos dice, sigamos luchando. Tal vez esta palabra es para usted esta mañana, tal vez usted se ha dado por vencido, pero el Señor le dice, debe seguir luchando. Bueno, entonces, en esta lista, entre otras personas, aparece Abraham,
¿Cuántos conocen la historia de Abraham? ¿Sí la conocen? Amén. Bueno, 2 personas conocen la historia de Abraham. Deberían estudiar la historia de Abraham, ¿no? Es un personaje muy importante en la Biblia, ¿no? Está también, se menciona a Abel. O sea, Abel, la primera víctima en la historia. Está Enoc, está Noé, está Sara, está Isaac, está José, Moisés. Y curiosamente me llama la atención el nombre de una persona que se llama Rahab. Rahab. ¿Ustedes saben quién era Rahab? Bueno, es un nombre que no es muy conocido, pero Rahab fue una ramera, no, una prostituta que logró estar en el muro, ¿no?, de los héroes de la fe. Ahora, esto nos enseña a nosotros una cosa, que para que usted pueda hacer cosas grandes, o sea, no importa el pasado, lo que importa es creerle a Dios. Entonces, vamos a mirar que todo lo que estos hombres y mujeres lograron, lo lograron por la fe. Y nosotros tenemos que aprender de esto, ¿sí? Porque yo sé que usted tiene cosas que no ha logrado y quiere lograr, ¿sí o no? Tenemos cosas, hermano. Y no podemos darnos por vencidos. Versículo 32 al 34 del mismo pasaje, quiero que lo miremos porque el apóstol Pablo no exagera cuando dice: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia e hicieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza y llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Ahora, a mí me emociona, o sea, el apóstol se siente emocionado cuando habla de estas cosas, y a mí también me emociona esto. Y me emociona saber lo que se puede lograr por la fe, ¿no? Todo lo que se puede lograr por la fe. Y nosotros resignados con cualquier cosa. Y nosotros resignados a morirnos con nuestras necesidades. No, Dios nos ha llamado para cosas grandes. Y nosotros tenemos que procurar ver esas cosas grandes en nuestra vida. Vamos a estudiar una de las personas más, digamos, que más se destacaron en el asunto de la fe, y es Abraham. Vamos a estudiar la vida de Abraham un poco. Entonces, este personaje, Abraham, es muy importante. ¿Por qué? Porque la fe de Abraham está relacionada con la fe de la iglesia. O sea, la fe de Abraham está relacionada con su fe y con la mía en este momento, a pesar de que Abraham vivió muchos siglos atrás. Vamos a mirar lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículos 6 al 9, porque Pablo hace mención muchas veces de Abraham. Dice: del mismo modo Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Dice el 7: así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe ¿en quién? En Dios. ¿Usted en quién ha puesto su fe? Yo creo que en Dios, ¿verdad? Yo he puesto mi fe en Dios. Por lo tanto, me puedo declarar descendiente de Abraham. Ustedes recuerdan que para los judíos era un orgullo muy grande decir que eran descendientes de Abraham. ¿Lo recuerdan ustedes? Cuando Jesús los confronta y les dice: ustedes no están haciendo las cosas como deberían. Ellos dicen: ¿cómo nos vienes a decir esto si nosotros somos hijos de Abraham? Pero los hijos de Abraham, los descendientes de Abraham, son los que han puesto su fe en Dios. Vamos a mirar un poco acerca de Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Aquí consultamos mucho la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos estudiando la Biblia, o sea, no son comentarios. Procuramos no hablar tanto de nosotros mismos, ni dar
tantos testimonios, simplemente basarnos en la palabra del Señor. Mire lo que dice Génesis acerca de Abraham. Dice, el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Ahora, ustedes sabían que Abraham le dio origen al pueblo de Israel, ¿verdad? O sea, el pueblo de Israel, que hoy es famoso en el mundo entero por la guerra que se está librando en este momento, ese pueblo, esa nación que está en todos los noticieros del mundo hoy, que es protagonista de las principales noticias, tuvo origen en este momento, con el llamado de Abraham. Y aquí hay algo que me gustaría que usted conozca esta mañana, y es que Dios le dice a Abraham que él va a tener una descendencia que nadie va a poder contar. Y dice que el que bendiga a Abraham y a su descendencia, dice, será bendecido por Dios. Pero el que maldiga a Abraham y a su descendencia tendrá maldición. Ahora, tengamos mucho cuidado cuando nosotros hablamos de Israel. Tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Dios dice, ese es mi pueblo, ese es el pueblo que yo escogí, y aquel que los bendiga será bendito, y aquel que los maldiga tendrá maldición. Por eso a mí me preocupa lo que está pasando en Colombia. Tenemos un presidente que está maldiciendo a Israel. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Está maldiciendo a Israel y se ha levantado en contra de Israel y a favor de sus enemigos, ¿no? Entonces, eso no está bien. ¿Por qué? Porque va en contra de una palabra que Dios estableció. Bueno, que están en guerra, que están matando mucha gente. Hermano, ellos están actuando en cumplimiento de una profecía que muestra el fin de los últimos tiempos. Si usted no sabe lo que está pasando hoy en Israel y con Israel, está marcando los últimos tiempos del mundo. Ya todo está por terminar. Y una de las últimas profecías que existen es que el mundo, muchos países del mundo se van a aliar para acabar con Israel. Y es lo que en este momento está pasando. Bueno, este no es el tema, solamente quería decirles que hay que orar por Israel, que no hay que maldecir a Israel, que hay que bendecir a Israel, ¿no? Y en otra parte de la palabra dice, oren por la paz de Israel, ¿sí? Porque eso tiene que ver mucho con nosotros. Entonces, vamos a volver al versículo 1 y vamos a mirar cómo fue el llamado de Dios a Abraham. Y el Señor le dijo a Abraham, deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Esa era la tierra de Abraham. Él estaba bien organizado, ahí estaba su familia, pero Dios le dice, te tienes que ir de ese lugar. Vamos a mirar Josué capítulo 24, versículo 2, y ahí hay un dato interesante para ustedes y para nosotros, y es lo que Dios le dice a Josué. Josué le dijo al pueblo, esto dice el Señor Dios de Israel, hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré era el padre de Abraham, y Nacor vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Esto significa que Abraham era pagano. Abraham tenía un origen pagano. Y la pregunta es, ¿por qué Dios escoge a un pagano para hacerle este llamado? Sencillamente, ¿por qué? Porque Abraham se iba a identificar después con nosotros. El mismo llamado que Dios le hace a Abraham, nos lo hizo a nosotros. ¿De dónde Dios nos llamó a nosotros? Dios nos llamó
del mundo, ¿no es cierto? Nos llama de un mundo que no conocía a Dios. Lo mismo sucedió en nuestras vidas. En algún momento fuimos invitados a seguir a un Dios que no conocíamos, igual que Abraham. Porque Abraham no conocía a Dios. Pero de pronto se le aparece y le dice: tienes que seguirme y tienes que abandonar todo. Ahora lo hicimos y por eso estamos aquí. Nunca hemos visto a Dios. ¿O alguien ha visto a Dios? No lo hemos visto. Pero lo estamos siguiendo por fe. Y tenemos que seguir siguiéndolo por fe. Porque la Biblia dice que Abraham nunca vio a Dios. Y que él se murió queriendo ver a Dios, pero nunca lo vio con los ojos físicos. ¿Pero por qué jamás dejó de creerle a Dios? Porque él no necesitó verlo físicamente, porque siempre lo vio con los ojos de la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es ver lo que aún no existe materialmente. Esa es la fe. Entonces, ahora, un detalle importante ahí, porque vamos a relacionar el llamado de Abraham con el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros, y es que Dios invita a Abraham a dejarlo todo, absolutamente todo. Hermano, y una manera de demostrar la fe en Dios es cuando decidimos dejarlo todo. Y Abraham deja a su familia. Miren, no es fácil dejar la tierra, dejar la familia, dejar el trabajo, dejar las raíces y salir sin siquiera saber a dónde es que lo van a llevar. Nosotros no conocemos el cielo, ¿no es cierto? No hemos visto el cielo, pero hay una promesa de Dios que dice que el cielo es un lugar hermoso, es un cielo nuevo, es una tierra nueva. No lo hemos visto, pero por fe vamos hacia allá. Por fe caminamos hacia allá. Entonces, es interesante que él le dice que debe dejar a su familia. Su familia. Vamos a volver aquí al versículo 2. ¿Y por qué la familia? O sea, esto nos conecta con lo que le dijo Jesucristo a sus discípulos en otro pasaje. Entonces le dice el versículo de Génesis capítulo 12, versículo 2, le insiste en que debe dejar a su familia. El versículo 1, creo, dice: deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre. Y ahora vamos a mirar Lucas 14:25. Jesús le dice lo mismo a los discípulos, pero de una manera más fuerte, ¿no? Miren lo que le dice Lucas capítulo 14, versículo 25. Dice: una gran multitud seguía a Jesús y él se dio vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, a tu esposa, hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puede ser, ¿qué dice? Mi discípulo. ¿Les parece fuerte esto? Me parece fuerte. Ahora, pero yo estaba tratando de entender, o sea, cuál es el verdadero mensaje aquí. Y cuando el Señor le dice a Abraham y Jesús le dice a sus discípulos: deben ustedes dejar a su familia, no está hablando tanto de la persona, no se refiere tanto a la persona en sí, sino que se refiere a la costumbre, a la tradición, ¿no?, que venía en la familia. No sé si me estoy haciendo entender, ¿sí? O sea, todos nacemos o hemos nacido en una familia. Algunos tuvieron la bendición de nacer en una familia cristiana, fueron formados con principios cristianos, pero otros nacieron en familias, ¿no?, que no tenían los principios establecidos. Y esas familias inculcaron creencias, costumbres en sus hijos. Y cuando el Señor dice hay que aborrecer, significa no aborrecer a la persona, porque eso estaría en contra del gran mandamiento de Jesús que dice que debemos amar a nuestro prójimo. Está hablando de aborrecer las costumbres que nos inculcó la familia, pero que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahora, uno de los problemas más graves para una persona que decide seguir a Cristo es su propia familia.
Porque el uno quiere y el otro no quiere. Porque el uno quiere seguir a Dios y el otro quiere seguir en la costumbre pagana. Entonces, el que decide seguir a Cristo tiene que romper con toda conexión con las cosas pasadas. La vida pasada tiene que quedar a un lado, ¿sí? Y no podemos servir a dos señores. Tiene que ser Dios o tiene que ser la vida que traíamos antes. Eso está claro. Y Abraham lo hizo. Abraham lo hizo. Entonces, nosotros entendemos esto. Y ahora vamos a mirar la segunda parte, porque son tres cosas importantes que debemos mirar de Abraham. Primero fue el llamado, segundo fue la promesa y tercero fue la prueba. Son tres cosas, ¿no? Entonces ya miramos el llamado. El llamado es radical. Yo te voy a bendecir, te voy a hacer famoso, pero como condición te pongo que tienes que dejar todo lo que aprendiste mientras vivías en ese mundo pagano. Eso es lo duro realmente para el que ha decidido seguir a Cristo. ¿No les parece que es la situación más difícil, como separarnos de esas cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí están los amigos, ahí está la familia, ahí está nuestro propio deseo, tratando de devolvernos a ese mundo en el que siempre vivimos. Abraham lo dejó, lo abandonó y nunca más volvió a ese mundo. Jamás volvió. Entonces, la segunda cosa entonces sería la promesa. Bueno, entonces, vamos a mirar el versículo 2. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición. ¿Para quiénes? Para otros. Ahora, esa es la promesa. Y yo quiero decirle a usted una cosa esta mañana. El llamado siempre está acompañado de promesas de bendición. El llamado de Dios siempre está seguido de promesas de bendición. Nunca vaya usted a dudar eso. Nunca. Siempre que Dios llama a alguien es para bendecirlo. Cuando usted levanta la mano para decir, yo voy a seguir a Dios y voy a dejar todo, entonces usted se hace acreedor a todas las bendiciones que están escritas en su palabra. Todas. No solo una, ni dos. Todas las bendiciones son para nosotros. ¿Usted cree en eso, sí o no? ¿Sí lo cree? Ahora, una cosa es que estemos llamados a heredar bendición y otra cosa es que eso se haga realidad en nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos hemos identificado con el llamado. ¿Listo? Un día levantamos la mano y dijimos, sí, yo voy a seguir a Dios, y eso está bien, pero otra cosa es, hemos hecho lo que Abraham hizo por fe. Logramos lo que Abraham logró por fe. Hemos sido famosos por la fe hasta ahora. Bueno, eso lo tenemos que ir analizando. Pero lo que quiero que usted entienda es que fuimos llamados para bendición. Fuimos llamados para bendición. Mire, una persona que acepta en su vida a Cristo, hermano, tiene que abrir las manos para recibir todas las bendiciones que Dios tiene para su vida. Bendiciones de salud, bendiciones de prosperidad, bendiciones de paz, bendiciones de vida abundante, porque esa es la promesa del Señor. Y si eso no se da, entonces Dios es mentiroso. Si esas bendiciones no se dan, Dios es mentiroso y no vale la pena seguirlo. ¿Le cumplió Dios a Abraham? ¿Qué dicen ustedes? Sí, le cumplió. Una a una, Dios le cumplió las promesas que le hizo a Abraham. Primera de Pedro 3:9. Ya el apóstol Pablo nos habla a nosotros, a la iglesia, y dice, no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo. Fuimos llamados a heredar bendición, por eso de nuestra boca no puede salir maldición. El apóstol Santiago dice, de una sola fuente, de una sola llave, no puede salir agua salada y dulce al mismo tiempo.
o no puede salir agua dulce y amarga al mismo tiempo. Por lo tanto, de una sola boca no puede salir bendición y maldición al mismo tiempo. Ahora, ¿por qué somos llamados a bendecir? Porque fuimos bendecidos al ser llamados. ¿Usted se siente bendecido, sí o no? ¿Y qué hay que hacer con esa bendición? ¿Guardárnosla? No, hay que compartirla con los demás. Hermano, toda esa bendición, mire, hace tanta falta gente que bendiga a los demás con ánimo, ¿no es cierto? Con fuerza. Usted puede hacerlo, estamos llamados a hacerlo. Usted no puede ir por la vida, hermano, contagiando de amargura a nadie, porque la amargura no es una bendición de Dios, no está entre las promesas de Dios. Usted con su vida tiene que ir bendiciendo a los demás. Es que pensamos que solo se puede bendecir con plata. No. Ahora, si usted tiene plata y puede bendecir con plata, bendígalo. Pero usted también puede bendecir con sus palabras, puede bendecir con su actitud. Que cuando alguien se encuentre con usted, ¿no es cierto?, se vaya lleno de esperanza, se vaya con fuerzas para seguir luchando, que no se vaya con el ánimo abajo. ¿Cómo está? ¿No? De pronto puede preguntar, ¿cómo está usted? No tan bien como usted, contestamos. ¿Cierto que sí se contesta? No tan bien como usted. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. A veces las personas como que quieren, ¿no es cierto?, encontrarse con alguien que les diga, siga luchando, ¿no? No se dé por vencido. Pero eso se da cuando realmente nosotros sabemos a qué hemos sido llamados, ¿sí? Es a bendecir, es a bendecir. Dice, no paguen mal por mal. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha llamado para hacernos mal. Él no nos ha llamado para hacernos mal, nos ha llamado para hacernos bien. Y si Dios lo ha llamado, usted está en bendición y el mal nunca estará en su corazón ni en su mente. No responda con insulto cuando la gente nos insulte. ¿Por qué? Bueno, porque estamos tan bendecidos y tan contentos que no hay oportunidad para que hayan palabras de maldición para nadie, ¿no? Usted puede venir a maldecirme, pero yo lo bendigo en el nombre del Señor, porque yo soy bendecido y de lo que tengo puedo dar. Qué bonito eso, ¿verdad? Entonces, Él los bendecirá por hacerlo, porque fuimos llamados, a todos los ha llamado Dios y los bendecirá para que seamos de bendición. Bueno, entonces, esto es para nosotros, llamados para ser bendición. Vamos a mirar Romanos capítulo 8, versículo 28. Todo esto es la base bíblica del pasaje que estamos mirando, del tema que estamos mirando. Romanos 8, 28, y quiero que por favor lea con atención este texto, porque es un texto que nosotros conocemos y se lo aplicamos a los demás. ¿Alguien está pasando por pruebas? ¿No? Sí, puede ser, ¿no es cierto? Pero que decimos, no se preocupe, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Yo no sé si usted se lo ha dedicado a alguien, como para darle ánimo, ¿verdad? Qué bueno que eso se hiciera realidad en nuestras vidas. Y miren lo que dice Pablo. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. O sea, todas las cosas, óigame bien, todas las cosas, así sean las cosas malas, las que a usted no le gustan, las que a usted le incomodan, ¿no? Si somos llamados, esas cosas cooperarán para nuestro bien. ¿Por qué a veces no podemos hacer un viaje que tanto queríamos hacer? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Dios sabía que en ese viaje algo grave iba a pasarnos, ¿sí? Y a veces no lo entendemos en el momento, pero cuando haya una negativa, cuando haya una respuesta que usted no espera, no piense en el mal, piense en que Dios está haciéndolo, pero detrás de eso hay un bien para su vida, ¿sí? Hay cosas que a veces las necesitamos. El otro día hablábamos de las lijas, ¿no?, que Dios utiliza, las lijas. A veces hay situaciones que son como lija para nosotros. La lija es que
una cosa áspera, ¿no es cierto?, que raspa, pero que es necesaria para pulir, ¿no es cierto? Eso lo utilizan los pintores, ¿no? Primero lijan el material y luego ese material queda liso y al pintarlo queda bonito. A veces Dios coloca lijas en nuestras vidas. A veces la mujer puede ser lija para el marido, ¿cierto? El marido puede ser una lija para la mujer. Los hijos pueden ser una lija para los padres. Y uno dice, ¿cuándo Dios me quitará esto? ¿Sabe cuándo Dios se lo va a quitar? Cuando usted esté bonito, cuando usted esté perfecto, cuando usted esté de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando usted ya esté para exhibirse como alguien famoso. Porque por la fe vamos a ser ¿qué? Famosos. Vamos a ser famosos. Así que no le quitemos la mano a Dios cuando trata de pulirnos, no se la quitemos, porque a veces hacemos como los que les da miedo las inyecciones, ¿verdad? ¿No? Hay gente que le da miedo a las inyecciones, ¿no? Y va el médico, la enfermera a colocar la inyección y el que le da miedo, ¿qué hace? Le quita la mano, sabiendo que esa inyección le puede salvar la vida o lo puede mejorar. Cuando Dios nos trata, debemos dejar que nos trate, porque Él es el que tiene el control de nosotros. Si estamos entendiendo el tema, ¿verdad? Versículo 29 dice que cuando Dios nos llama para darnos cosas hermosas. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Primera bendición grande. Él nos llamó para que fuéramos como ¿quién? Como su Hijo Jesucristo, para darnos la imagen de Cristo, para que nos pareciéramos a Cristo. Esa es una bendición. Dice, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Pertenecer a la familia de Dios teniendo a Cristo como el hijo mayor. Y dice el versículo siguiente, y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él. ¿Para qué nos llamó? Además de querer hacernos como Él, nos llamó para establecer una relación con nosotros, una relación con Él. Mire, y la relación con Dios, según la palabra, la relación que Él quiere tener con nosotros es una relación de amistad. Ya no los llamaré más siervos, sino que los llamaré, ¿qué dice? Amigos. Y Abraham se convirtió en el amigo de Dios. Hermano, Dios quiere que seamos sus amigos. Él quiere ser nuestro amigo. Él quiere ser nuestro Padre. Él quiere ser nuestro protector, nuestro cuidador, nuestro sanador. Todo nos lo quiere dar a través de una correcta relación con Él. Dice, y luego de ponernos en relación correcta con Él, nos dio, ¿qué dice? Su gloria. Esa es la palabra más importante. Nos dio su gloria. ¿Qué significa la palabra gloria? ¿Ah? Significa, bueno, victoria, ¿no? Gloria significa esplendor, significa triunfo. Esa gloria que Jesús tuvo después de haber vencido la muerte es una gloria que Él quiere compartir con nosotros. Gozo, alegría, paz, todo lo bueno Él nos la está ofreciendo y nosotros la podemos tener. Lo contrario a gloria es ceniza, según Isaías, ¿no? Él dice, y les daré gloria en lugar de ceniza. La palabra ceniza en el Antiguo Testamento era sinónimo de tristeza, de miseria. Entonces gloria significa vivir bien en todos los aspectos de nuestra vida. Y además sigue diciendo, versículo siguiente, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿A qué nos llama Dios? Nos llama no para convertirse en nuestro abogado, en nuestro defensor, en el que va a tomar en sus manos nuestras causas y nos va a defender con justicia. Para eso nos llamó. ¿Qué más? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Mire,
el apóstol nos invita a reflexionar sobre una verdad muy importante. Dicen, si Dios no se reservó a su precioso Hijo, lo más importante, y lo entregó por nosotros, ¿cómo creen ustedes que no nos dará todo lo demás? ¿Qué es lo demás? ¿Qué es lo demás? Todo lo que necesitamos, todo lo que usted necesita, todo lo que usted tiene en esa lista de necesidades, la protección, la paz, la salud, ¿no? La tranquilidad, la salvación, la victoria, todo lo demás, Él nos lo puede dar, porque ya nos dio una muestra de que si pudo desprenderse de su propio Hijo, nos dará todo lo demás. Ahora, yo espero que estas cosas maravillosas, como dice el apóstol Pablo, nos animen a seguirle creyendo a Dios. Amén. No nos dejemos derrotar por el enemigo que quiere traer tristeza a nuestras vidas, que quiere traer derrota a nuestras vidas. No, el Señor nos dice que todo lo podemos en Él, porque Él es nuestra fortaleza. Bueno, y ya para ir terminando, nosotros podemos decir que Dios siempre ha tenido claro lo que quiere para nosotros. Siempre lo ha tenido claro, ¿sí? Mire, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Él tenía claro a dónde los iba a llevar, ¿sí o no? La tierra estaba clara, era Canaán, ¿no? La tierra de Canaán. Y los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Y Dios siempre se mantuvo en esa promesa, siempre. Esa tierra siempre existió, ellos lo comprobaron. Dios nunca promete algo que no pueda cumplir, nunca. Entonces, Dios en su palabra dice, yo conozco mis pensamientos acerca de ustedes, que son pensamientos de paz y no de mal, para darles todo lo que ustedes desean. Dios siempre ha estado claro en lo que prometió. Nunca se arrepintió ni se arrepentirá de entregarnos lo que Él ha prometido. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Por qué no lo recibimos? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no lo recibimos? ¿Sabe por qué? Porque Dios sí tiene claro lo que tiene para nosotros, pero nosotros no tenemos claro lo que Dios tiene para nosotros. No sé si me hice entender. Dios tiene claro lo que quiere para nosotros, pero muchas veces nosotros no tenemos claro lo que Él tiene preparado para nosotros. Y como no lo tenemos claro, pues no lo vamos a reclamar y no lo vamos a disfrutar. Entonces, por eso nos está hablando Dios, qué es lo que Él nos ha dado. ¿Qué es lo que Él nos ha prometido en su palabra? Hermano, ningún cristiano debería sentirse huérfano, solo, triste, abandonado, pobre. Nunca. Ningún cristiano debería sentirse así. Todos deberíamos ir por la vida con la cabeza en alto, dando testimonio y mostrando la gloria de Dios en nuestras vidas, sin importar el problema en el que estemos viviendo. ¿Sabe qué? Ya habíamos estudiado que ¿por qué Dios probó al pueblo de Israel en el desierto? ¿Recuerdan ustedes que lo hizo pasar por el desierto? Dice que lo hizo aguantar hambre, lo hizo aguantar frío, dice que el desierto estaba lleno de serpientes y de escorpiones y por ahí los hizo pasar. ¿Sabe por qué? Dice, para probar lo que había en su corazón, para probar y ver si realmente le habían creído. Ahora, ya lo dije, viene la gran pregunta, mis amados, ¿por qué nosotros no estamos recibiendo todo esto? ¿Por qué vivimos carentes de muchas cosas? ¿Sabe por qué? Porque todo lo anterior se recibe por fe. Todo se recibe por fe. En el caso de Abraham, antes de recibir la promesa de que iba a ser padre de muchas generaciones, dice que su familia iba a ser tan grande como la arena del mar. O sea, él tuvo que ser probado. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Mire, es tan curioso esto que les voy a decir. Y la promesa era eso: vas a tener hijos que van a ser tantos como la arena del mar. Pero ahí se presenta el primer obstáculo que prueba la fe de Abraham. ¿Sabe? La esposa de Abraham, llamada Sarai, era estéril. ¿Usted ha leído la historia? Ellos eran estériles, no podían tener hijos. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo es que Dios elige a una pareja estéril para que sea padre de muchedumbres?
¿Por qué Dios no eligió a una pareja normal? Dios no sabía que Sara era estéril. ¿Qué dicen ustedes? Claro que lo sabía. Pero ¿sabe por qué? ¿No? Entonces es algo sencillo. Porque si ellos hubieran sido una pareja normal, no iban a necesitar fe, mis amados. Iban a tener descendencia de manera natural, sin creer. Pero ahí estaba en juego la fe de Abraham y la fe de Sara. Ahí ellos tenían que echarle mano a la fe para ver cumplida la promesa, porque tenían un problema. Tenían un problema. Ahora yo le digo eso a usted, mi amado. De esto aprendemos que para alguien que cree, las dificultades no son el fin del camino. Para alguien que cree, las dificultades no son el fin del camino, son una oportunidad para mostrarle a Dios cuánto le creemos. ¿Por qué Dios coloca estorbos en el camino? No es porque Él haya decidido negarnos la bendición, no, porque Él quiere probar cuánta fe tenemos en nuestro corazón. Sí, porque a veces encontramos obstáculos, muchos obstáculos. Pero en cada obstáculo estamos llamados a demostrarle a Dios que le creemos y que por encima de los obstáculos vamos a avanzar hasta ver la bendición de nuestro Dios. Bueno, vamos a mirar el capítulo 16 y vamos a leer algo importante ahí, 16 de Génesis. ¿Cómo sortearon esta situación ellos? Bueno, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Bueno, el asunto es esto: ya habían pasado algunos años de cuando Dios les hizo la promesa, pero no sucedía nada, ¿no? Nada. Ella no quedaba en embarazo y los años iban pasando. Sara tenía 90 años, ya iba cerca de los 90 y Abraham cerca de los 100. Y la Biblia dice que a la esterilidad de ella se le añadió que ella ya dejó de menstruar por su edad. Entonces ya eran dos obstáculos: la edad y que ya le había pasado, como dice, la costumbre de las mujeres. Pero entonces Sarai dudó. Mire cuál es el problema de dudar. Sarai pone en duda la promesa de Dios y dice: tal vez Dios se olvidó de esta promesa, ahora yo voy a tratar de ayudarle a Dios. Y le dice a Abraham: bueno, hay una sierva, una esclava joven que se llamaba Agar, ¿no? Yo te voy a dar permiso para que te acuestes con ella. Y Abraham, pues ni corto ni perezoso, ¿verdad? Se acostó con la sierva, porque ¿qué le han dicho? No, pues mi mujer me autoriza, pues ni modo. Entonces se acuesta con ella y ella queda en embarazo. Quedó en embarazo y Sarai tomó a ese niño como su propio hijo, porque dijo: bueno, ya Dios no me dio el mío, entonces yo voy a pedir uno prestado. Pero resulta que pasados unos días, dice que cuando este niño fue destetado, más o menos a los 7 años, el niño de la esclava, entonces Sarai quedó en embarazo. Mire, este es el problema. Ella queda en embarazo y da a luz al hijo de la promesa, que era Isaac. ¿Sí? Ahora sí, qué problema, ¿verdad? Ya tenía 2 hijos. Uno era debido a su esfuerzo, debido al plan que ella organizó, y el otro era el hijo de la promesa de Dios. ¿Y sabe qué sucedió ahí? Sucedió un problema muy grave, muy grave. ¿Sabe por qué? Porque esto trajo un conflicto muy grande. Primero, puso como enemigas a las 2 mujeres, ¿no? Odio, rechazo y pelea entre las 2 mujeres, porque la una menospreciaba a la otra, porque decía: yo sí pude tener hijos y usted no pudo tener hijos. Y la otra decía: no, ese hijo es mío porque es de mi marido. Bueno, empezaron a pelear. Pero no solamente hubo odio entre ellas, sino que cuando los niños crecieron hubo odio entre los hermanos. Y fueron enemigos entre los 2. Y déjeme decirle una cosa: eso fue tan trascendental que los descendientes de
estos dos muchachos tienen conflictos hasta el día de hoy. Ustedes sabían que la guerra del Medio Oriente, ¿no?, se está dando entre el pueblo de Israel, que es descendiente de los hijos del hijo de Abraham, y entre los descendientes del hijo de los hijos de Ismael, que fue el otro hijo. No sé si me hice entender. Ahí está, porque ellos nunca se pusieron de acuerdo. Ahora, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Mire, cuando Dios le ha hecho una promesa, usted espérela. No se ponga a tratar de solucionarla en sus propias fuerzas, porque lo único que va a hacer usted es enredar las cosas y traer confusión y dolor a su vida. Pero para eso necesitamos fe. Era esperar un poquito más. Esperar un poquito más. Sigifredo leía un salmo que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Eso es lo que usted tiene que decirle a su corazón cuando venga la angustia por algo que no se ha dado. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te angustias, oh alma mía? Si Dios lo ha prometido y Él lo hará, yo voy a esperar en el Señor. Porque la bendición de Dios, dice la Biblia, es la que enriquece y no trae tristeza con ella. Y estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Hay gente, hermano, que a Dios le pide que lo sane de alguna enfermedad. Pero si Dios se demora un poquito, entonces van y buscan al brujo. Van y buscan al brujo. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Hermano, al buscar al brujo están diciendo: Señor, tú ya no pudiste, entonces me voy a poner en manos del enemigo. ¿Sí? O empiezan a buscar solución por otros lados. Hermano, la solución verdadera, la justa, la que usted necesita, la solución que no va a complicar su vida, es la solución que Dios tiene para usted a través de su promesa. Espérela. Tal vez Dios lo está probando. No se desespere como Sara y Abraham al punto de echar a perder su paz. Igual, lo que Dios promete siempre lo va a cumplir. Hermano, pase lo que pase. Entonces, mis amados, estamos concluyendo. Y la aplicación para nosotros tiene que ser que usted debe seguirle creyendo a Dios. Una cosa es creerle a Dios y otra cosa es seguirle creyendo a Dios. Usted puede decir: sí, yo una vez le creí a Dios, por eso decidí seguirlo. No basta con que una vez le haya creído. Esa fe de ayer no le sirve para hoy. La fe de ayer le sirvió para ayer, pero usted hoy necesita más fe y mañana va a necesitar más fe. Por eso usted debe creerle a Dios y seguirle creyendo en cada situación de su vida. Amén. Y Él seguirá obrando. No se dé por vencido. En el tiempo señalado, Dios le cumplió la promesa a Abraham y nació Isaac. Si hemos decidido creerle a Dios, debemos seguir firmes sin dudar hasta ver el cumplimiento. La fe siempre está unida a la obediencia y la incredulidad está unida a la desobediencia. ¿Se acuerdan que estudiamos de por qué fue que el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida que Dios les había dictado? ¿Sabe por qué? Por su incredulidad, ¿no? Ahora, no fue porque ellos hubieran cometido un pecado inmoral, no. Ellos no cometieron ningún pecado de inmoralidad. Simplemente Dios dice: ya me tienen harto ustedes. Tantas veces que les he demostrado lo que yo puedo hacer por ustedes y siguen dudando de mí. Por eso no los voy a dejar entrar, no les voy a entregar la bendición y van a quedar tendidos en el desierto. Y ahí murieron todos en el desierto. Entonces, hermano, la incredulidad nos lleva a la desobediencia. Cuando no hay fe, vamos a terminar desobedeciéndole a Dios y buscando otras alternativas. Pero cuando hay fe, usted se va a parar firme ahí hasta que vea la mano de Dios moverse en su vida. Amén. Si usted tiene un problema, yo le invito esta mañana a que lo ponga en las manos de Dios de nuevo. Un problema de salud, un problema económico, un problema familiar, póngalo en las manos del Señor y dígale: hoy hago un nuevo compromiso contigo, Señor. Y el compromiso es que voy a seguir esperando en ti hasta que vea la respuesta. Amén. Vamos a estar de pie un momento y le hacemos esta oración a Dios. Cualquiera que sea su problema, hermano, déjeme decirle
que para Dios no hay nada imposible. Señor, yo te agradezco por esta palabra que nos da ánimo, Señor. En un mundo, Señor, donde se complica cada vez más. Porque el mundo cada día se complica más. Porque las noticias, Señor, no son buenas. Porque los pronósticos no son buenos. Señor, pero tú tienes promesas de bendición para nuestras vidas. Y así sea saltando los obstáculos y las barreras, nosotros vamos a ver la bendición tuya sobre nuestras vidas. Y yo pongo delante de ti la necesidad de tu iglesia en esta hora, Señor. Cualquiera que sea el desafío que estén atravesando. Señor, mira la necesidad de tus hijos. Si es salud, si es problema económico, si es un problema familiar, si es desánimo, Señor. Dios de los cielos, permite que se afiancen en tus promesas y te esperen, Señor. Esperen que tú actúes, porque cuando la bendición llegue, Señor, la gloria será nuestra. La gloria será nuestra. Deje ese problema en sus manos, en las manos de Dios. Vaya tranquilo, vaya seguro, porque Dios está trabajando en su problema. Dios está trabajando en su necesidad. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.